Hola, 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 gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, lista para traerles la información más jugosa, los chismes más candentes y todo lo que está pasando en el mundo de la farándula, especialmente en lo que respecta a nuestros queridos actores turcos. Y hoy, prepárense porque el tema está que arde. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de la presión mediática que sufren, y de una confesión que, bueno, ya les adelanto, va a dar mucho de qué hablar. Así que, si son fans de las novelas turcas, si les gusta estar al día con las vidas de sus actores favoritos, y si, como yo, les encanta el drama, este es el vídeo para ustedes. Antes de que empecemos a desmenuzar este tema tan interesante, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así, cada vez que suba algo nuevo, les llegará la notificación y serán los primeros en enterarse de todo. Y ya saben. Suscríbanse, es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse nada de lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que, suscríbanse ya. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. Y, por supuesto, su química traspasó la pantalla. Fueron pareja, y su relación, al igual que la de Serkan y Eda, fue seguida muy de cerca por millones de fans alrededor del mundo. Después de su ruptura, el interés por sus vidas, por sus relaciones y por todo lo que hacen se intensificó aún más. La presión mediática, la invasión a su privacidad, los rumores, todo se multiplicó por 1000. Y esto es lo que hoy vamos a analizar, cómo han afectado todas estas presiones a Kerem y a Hande. ¿Qué confesión ha hecho Kerem que nos da una pista sobre cómo se siente ante todo esto? Empecemos por entender un poco el contexto. Cuando dos actores trabajan juntos y la conexión que tienen es palpable, es casi inevitable que el público comience a especular sobre una posible relación en la vida real. Y más si estamos hablando de actores tan jóvenes, guapos y exitosos como Kerem y Hande. Y así fue. Los fans de Love is in the Air querían, necesitaban, que su amor traspasara la ficción. Y, para su alegría, así fue. Se enamoraron, confirmaron su relación y el fervor de los fans se elevó a la máxima potencia. Pero, con la fama, con el éxito y con el amor vienen también los problemas. La atención mediática constante es agotadora. Los paparazzi persiguen a los famosos, los medios de comunicación publican noticias, rumores y especulaciones sin parar, y las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones, críticas y juicios de valor. Y todo esto, sumado a la vida personal de cada uno, puede ser realmente abrumador. En el caso de Kerem y Hande, la presión fue enorme. Cada paso que daban, cada publicación que hacían en redes sociales, cada evento al que asistían, era analizado al detalle. Se les acusaba de todo, de no ser auténticos, de fingir su amor, de estar juntos por interés. Imagínense la cantidad de comentarios negativos que deben haber leído, la cantidad de titulares malintencionados que deben haber visto. La presión para mantener una imagen perfecta, para satisfacer las expectativas de los fans y de los medios, debió ser constante. Y luego, llegó la ruptura. Aunque nadie tiene derecho a opinar sobre las relaciones de los demás, es inevitable que la curiosidad y el interés por lo que pasó después de su separación aumentaran. Y, por supuesto, la presión continuó. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no dudaron en inventar rumores sobre nuevas relaciones, sobre supuestas peleas, sobre el porqué de su separación. Todo para mantener el interés y generar clics. ¿Y cómo han reaccionado Kerem y Hande ante toda esta presión? Pues, como cualquier persona, de diferentes maneras. Hande, por lo general, ha preferido mantener un perfil más bajo.
Ha evitado hacer declaraciones directas sobre su vida personal, ha utilizado las redes sociales con más cautela y ha priorizado su trabajo. Ha intentado proteger su privacidad y mantener la calma ante la tormenta mediática. Pero Kerem, por su parte, siempre ha sido más abierto a hablar, más sincero. Él, en varias entrevistas, ha expresado su hartazgo ante la intromisión en su vida privada. Ha reconocido que la presión es mucha, que a veces es difícil lidiar con la fama y con la constante exposición. Y precisamente de esto es de lo que quiero hablarles. De la confesión de Kerem. En una reciente entrevista, a Kerem le preguntaron sobre cómo se sentía con respecto a la presión mediática y a los rumores que circulan sobre su vida personal. Y su respuesta fue muy reveladora. No se anduvo con rodeos, no trató de evitar el tema. Fue honesto, directo y nos dio una visión muy clara de lo que piensa. Kerem, sin mencionar directamente a Hande, reconoció que a veces es muy difícil lidiar con la fama y con la constante exposición mediática. Es una situación complicada, dijo. A veces sientes que no tienes derecho a tener una vida privada, que todo lo que haces es susceptible de ser analizado, juzgado y comentado. Y eso, a la larga, es agotador. También habló de cómo los medios de comunicación y las redes sociales a menudo distorsionan la realidad, de cómo inventan historias, de cómo sacan las cosas de contexto. Es frustrante ver cómo se manipula la información, añadió. Cómo se crean rumores y se propagan mentiras. Y, lo peor de todo, es que muchas veces esos rumores hacen daño, tanto a ti como a las personas que te rodean. Kerem, en sus declaraciones, quiso dejar claro que él valora mucho su privacidad y que no le gusta que se entrometan en su vida personal. Pero también reconoció que es consciente de que, al ser una figura pública, tiene que lidiar con esto. Y, aunque no siempre es fácil, intenta mantener la calma y no dejarse llevar por la negatividad. Esta confesión de Kerem, para mí, es muy importante. Porque nos da una visión mucho más cercana de lo que significa ser una estrella de televisión en Turquía. Nos revela el lado oscuro de la fama, el lado menos glamuroso. Y nos muestra cómo la presión mediática, los rumores y la invasión a la privacidad pueden afectar la vida de las personas, especialmente de los jóvenes actores que están empezando a construir sus carreras. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues, que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos, con emociones y con derecho a tener una vida personal. Que la presión que sufren es mucha y que, aunque intentan llevarlo de la mejor manera posible, a veces es difícil. Que debemos ser más empáticos, más respetuosos y que, antes de juzgar o criticar, debemos ponernos en su lugar. También es importante entender que, aunque sean figuras públicas, no son de nuestra propiedad. Tienen derecho a decidir qué quieren compartir y qué no y debemos respetar sus decisiones. En lugar de centrarnos en sus vidas personales, deberíamos enfocarnos en su trabajo, en sus proyectos, en sus logros. Y, sobre todo, deberíamos disfrutar de su talento. Porque, al final, lo que importa es que Kerem y Hande sigan trabajando, que sigan haciendo lo que les gusta, que sigan creando personajes que nos emocionen, que nos hagan reír, que nos hagan reflexionar. Y, por supuesto, que sigan siendo felices. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para comentar algo más. El hecho de que Kerem haya hablado abiertamente sobre la presión mediática nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental. La constante exposición a los medios, las críticas, el acoso en redes sociales, todo esto puede afectar negativamente la salud mental de las personas. Y es fundamental que los famosos, y en general, todos nosotros, tengamos herramientas para lidiar con estas situaciones, para proteger nuestra salud mental y para buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Es importante que hablemos abiertamente sobre estos temas, que normalicemos la búsqueda de ayuda y que nos apoyemos mutuamente. La salud mental es tan importante como la salud física.
Y todos merecemos vivir una vida plena y feliz. Y, por último, quiero destacar la valentía de Kerem al hablar de este tema. Es muy importante que los famosos usen su plataforma para hablar de temas importantes y para generar conciencia. Su sinceridad y su honestidad nos ayudan a entender mejor la realidad del mundo del espectáculo y a ser más empáticos con las personas que están expuestas a la fama. Así que, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Que Kerem Bürsin ha expresado su hartazgo ante la presión mediática y que ha reconocido las dificultades que conlleva la fama. Que Andercel, por su parte, ha preferido mantener un perfil más bajo, protegiendo su privacidad. Que la presión sobre ambos es mucha, y que todos, como fans, deberíamos ser más respetuosos con su espacio personal. Y, por supuesto, que debemos seguir disfrutando de su talento y apoyando sus proyectos. Y, bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya dado que pensar. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que la presión mediática es justa? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kerem y Hande? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad y a seguir trayéndoles la información más jugosa del mundo del espectáculo turco. Y, ya saben, no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para no perderse nada. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.